Buenos días, ¿cómo están? Y todo, Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Y todo es por su pura gracia. Puedo ponerse de pie, hermanos, y orando, igual que los pastores que vienen a conferencias como estas, queremos ser de bendición. Queremos que Dios obre en vidas, que Dios nos avive, que Dios nos cambie, que Dios llame obreros. Pero nada va a pasar en tu vida si no tienes un oído atento a la voz del Espíritu Santo. Sí. Y Él quiere hablarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere usar nuestras vidas para su gloria. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Favor a recibir Lucas 11. Lucas capítulo 11. Si pueden leer conmigo, leamos todos juntos. Lucas 11, 1 al 4, todos juntos. ¿Listos, hermanos? Sí, todos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quisiera en esta mañana enseñarles unas verdades que Dios me ha enseñado a través de los años acerca de la oración. No hay en nuestra vida más importante que nuestra relación con Dios. No lo hay. Y no tendrás una buena relación con Dios si no tienes una vida de oración. Yo quisiera animarles en este día que presten atención a esta enseñanza. Es una enseñanza, espero que sencilla y básica, para enseñarnos sobre la oración, a orar. De hecho, Jesucristo enseñó esto a sus discípulos porque les pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Y siempre me ha impactado que estos discípulos estaban tan impactados con su vida de oración que le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Pero recuerda que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios. Sí. Y Él tenía una vida de oración, cuanto más nosotros. Y bueno, vamos a dar todas gracias, Padre Celestial, porque me das la oportunidad de una bendición ver al hermano Chava. Gracias por su vida. Bendice su familia. Bendice, Señor, esta conferencia. Pido que sigas hablando en nuestras vidas. Pido que el Espíritu Santo pueda guiar la enseñanza y en que todo nuestro Señor sea honrado y glorificado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El Padre Nuestro no es una oración para rezar como los católicos. No es una oración que hacemos de una manera repetitiva. Jesús en Mateo nos dice que eso no agrada al Señor, que eso hacen los hipócritas, los fariseos, es lo que hacían. Pero esta oración, hermanos, es el modelo que debemos seguir cuando oramos. De hecho, hermanos, en mi vida de oración, este año he adoptado mucho el orar el Padre Nuestro, no como una oración repetitiva, sino siguiendo lo que ahorita les voy a enseñar. Me ha sido de gran bendición a mi vida este año. Por eso voy a enseñar esta enseñanza, porque lo estoy haciendo este año en mi vida de oración y ha sido algo muy precioso. Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, en este pasaje nos enseña a orar. Ahora, la triste verdad es que cuando cristianos, creo que la actividad espiritual con la cual más fallamos los cristianos es la oración. Sí. Posiblemente lees tu Biblia todos los días y espero que lo hagas. Pero muchos leen su Biblia, pero no oran.
O oran un día sí, un día no, o oran 5 minutos, o a veces 3 minutos, o a veces simplemente no oran. Y por esa razón fallamos tanto. Dijo John Rice, un gran siervo de Dios, que enseñaba mucho la oración. De hecho, tiene un libro, se llama Oraciones pidiendo y recibiendo, Prayers Asking and Receiving. Él dijo en ese libro, todo fracaso en la vida cristiana es por falta de oración. Y sí es cierto, sí es cierto. Pero quiero que veamos, hermanos, este pasaje, cuáles son las bases de la oración, de esta oración modelo. Mire conmigo, hermanos, allí en Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Note la frase que estás en los cielos. En lugar, hermanos, la oración está basada en el reconocimiento y creencia de que hay un Dios. Mire conmigo Hebreos 11. La oración está basada en el reconocimiento y la creencia que hay un Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, dice allí en Hebreos 11, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha. Esa frase que simplemente crees que Él es Dios, crees que Él existe y que es el galardonador de los que le buscan. Y si realmente creyésemos que hay un Dios en el cielo que tiene todo el poder, un Dios en el cielo que es fiel, un Dios en el cielo, hermanos, que está interesado en nuestras vidas, un Dios en el cielo que es real, hermanos, oraríamos mucho más. Si realmente crees que hay un Dios, hermanos, que escucha, hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva, hay un Dios que bendice, hermanos, vas a orar por todo y vas a orar en todo tiempo. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6. En Efesios 6. Una de las bendiciones más grandes que tenemos, hermanos, es que podemos, hermanos, estar todo el tiempo en comunión con el cielo, orando sin cesar. Dice la Biblia en Efesios 6, versículo 18. Dice, 6:18. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, si realmente nosotros creyésemos que tenemos un Padre Celestial que suple, que consuela, que bendice, que nos da, hermanos, su espíritu, que nos da de su gracia, hermanos, tuviésemos una vida mucho más constante de oración. Pero en segundo lugar, veamos otra base de la oración, Lucas 11, por favor, Lucas 11. Lucas 11, versículo 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Número 2, hermanos. La oración está basada en una relación con Dios. Una relación con Dios. Cada cristiano debe tener una oración de amor con Dios. Está basada, hermanos, que nosotros, y gracias a Dios, por medio de Jesucristo, hermanos, hemos sido salvos. Ahora conocemos a Dios. Ahora tenemos vida espiritual. Ahora hay en nuestro corazón un anhelo de acercarse a Dios, un anhelo de buscar a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y está basada en una relación con Dios. La oración es mucho más de decir, Dios dame, Dios bendíceme. No, la oración es un tiempo que nosotros pasamos delante de Él en adoración, el tiempo que pasamos con Él gozando su presencia, gozando, hermanos, escuchar su voz, porque la oración, hermanos, no es un monólogo, no, es también Dios a través de la oración hablándonos. Clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y qué hermoso es, hermanos, aprender, hermanos, cuando estás delante del Señor, cuando estás quebrantado, cuando estás suplicando, poder escuchar su voz por medio del Espíritu Santo.
pidiendo que te dé sabiduría, pidiéndote que te dé consejo. Hermanos, la oración está basada en una relación con Dios. Miren conmigo Romanos por capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, está basada en una relación. Nosotros, hermanos, le clamamos a Él y su Santo Espíritu, hermanos, a nosotros nos habla. Una relación con nuestro Padre Celestial. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre nuestro. Y ¿sabes qué, querido hermano? Eso es lo que hace hermoso la oración. Podemos estar delante de nuestro Dios y podemos, hermanos, espiritualmente. Fíjense conmigo algo hermoso. Están conmigo, hermanos. Miren conmigo 1 Juan 1. Me encanta este pasaje. 1 Juan 1. Nosotros podemos, hermanos, tener comunión con Él. Nosotros podemos, hermanos, no solamente, como dije, nosotros hablar y pedir, sino estar en su presencia y poder palpar su presencia. Fíjense lo que dice 1 Juan 1, versículo 1, lo que era desde el principio. Aquí Juan, el apóstol, está hablando, hermanos, de la comunión que tuvo con Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra. Y luego nos llama a tener comunión con Él. Pero fíjense lo que dijo el apóstol, 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Dijo aquí el apóstol, lo que yo oí, lo que yo vi, lo que yo contemplé, lo que yo palpé, hablando de Jesús. Y hermanos, si nosotros hoy en día no lo vemos, hermanos, físicamente, pero con ojos de fe lo podemos ver. No lo oímos en la carne, hablando, humanamente hablando, en presencia de Él, pero nosotros, hermanos, podemos oír su voz por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nosotros no lo podemos contemplar, pero sí podemos contemplar su hermosura, podemos contemplar su gloria, podemos contemplar, hermanos, su presencia cuando estamos orando y palpar nuestras manos tocante, hermanos, podemos nosotros también sentir su presencia. La oración es más que simplemente pedir, es gozarte en la presencia de Dios, es estar en comunión con Él. Está basado en una relación con nuestro Dios, la oración. Y es lo que hace, hermanos, la oración, un tiempo especial que te despiertas en la mañana y estás anhelando poder estar en su presencia, anhelando estar cerca de Él, anhelando poder, hermanos, escuchar su voz. Hermanos, qué hermoso es cuando nosotros en esa manera pasamos tiempo con Dios todos los días. La oración está basada en reconocer Él es Dios, Él vive. Está basada, hermanos, en una relación que podemos tener con Él. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire Lucas 11. Las bases de la oración. Versículo 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Nota la frase, santificado sea tu nombre. Hay la palabra santificado, la palabra griega, quiere decir hacer santo. Fíjate, hacer santo, apartar como santo. Santificado sea tu nombre. Hermanos, nosotros oramos reconociendo la presencia de Dios. Sí. Santificado, apartamos su nombre como un nombre sobre todo nombre.
Apartamos su persona, hermanos, en santidad. Fíjense, cuando Moisés se acercó a Dios, le dijo Jehová que se quitara su calzado, porque el lugar en que él estaba era un lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Sí. Santificado sea tu nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Su persona es una persona, hermanos, inigualable. Y hermanos, y cuando estamos orando, reconocemos, estamos en la presencia de Dios. Y esa presencia, hermanos, es lo que nos santifica. Esa presencia es lo que nos lleva a humillarnos delante de Él. Esa presencia es lo que nos lleva, mientras oramos, a adorarle. Adorarle por su grandeza, adorarle por su fidelidad, adorarle por su perdón, adorarle por su bondad en nuestras vidas. Y estás delante de un Dios santo. Hermanos, recuerda eso, hermanos. Cuando entras a su presencia en oración, estás en su presencia. Créelo, hermano querido. La presencia de Dios. Y algo bien precioso, cuando, mire conmigo, por favor, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, por favor. Capítulo 33. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablo cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y aquí nos está hablando, hermanos, de Moisés entrar a la presencia de Dios. Y hablaba con él como su compañero. Pero cuando Moisés, hermanos, salía a hablar con el pueblo, hermanos, se daba cuenta que él había estado en la presencia de Dios, porque su rostro, hermanos, resplandecía. Su rostro alumbraba, hermanos, la luz, la faz de haber estado en la presencia de Dios. Y hermano querido, con nosotros estamos en la presencia de Dios. Gente se va a dar cuenta que tú has estado con Dios. Has estado con Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Vemos aquí otra base de la oración. Lucas 11, por favor. Lucas 11, por favor, versículo 2. Y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo dice, venga tu reino. Venga tu reino. Número 4. Otra base de la oración es que oramos por lo eterno e espiritual primero. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es espiritual. Mire conmigo ahí mismo ahí en Juan capítulo 18, por favor. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es espiritual. Entonces, en nuestras oraciones, hermanos, oramos por lo eterno y lo espiritual primero. Dice allí en Juan 8:36. Dice la Biblia, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pedirían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, en la oración, hermanos, nuestra oración debe de ser enfocada en lo eterno y lo espiritual. Porque fíjense lo que dice allí en Santiago capítulo 4.
Muchas de las oraciones de mucha gente son oraciones, hermanos, carnales. Son oraciones, hermanos, que dice la Biblia que Dios no contesta. Dice Santiago capítulo 4, en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, primero hay que orar por nuestra vida espiritual. Hay que orar por la salvación de otros. Hay que orar, hermanos, por crecimiento espiritual. Hay que orar por sabiduría. Hay que orar por el poder de Dios. Hay que orar que Dios nos dé victoria. Hay que orar que Dios, hermanos, nos siga moldeando a la imagen de su Hijo. Que nuestras oraciones sean enfocados en lo espiritual. Hermanos, todos los días debemos estar orando por la salvación de familiares, por la salvación de gente en el mundo, orando por misioneros, orando por países en el mundo. Hermanos, nuestra oración debe de estar centrada en lo espiritual primero. Mire conmigo Efesios 1, por favor, Efesios 1, por favor. Como dije, esta enseñanza es para ayudarnos, hermanos, en nuestra oración, de orar como el Señor nos enseña a orar. Porque, hermanos, fíjese bien, de todo corazón yo anhelo que Él conteste mi oración. Toda oración quiero ser un varón, hermanos, que hace diferencia en su familia. Un varón que puede, hermanos, vivir y hermanos, con la presencia de Dios en su vida. Un varón que está experimentando a Dios en su vida. Un varón que está viendo a Dios obrar en su vida. Un varón que Dios está usando para su gloria. Por eso, hermanos, es importante que tengamos una vida de oración. Mire Efesios 1, por favor, aquí en el versículo 17. Dijo el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que Dios abra el entendimiento, nos abra, hermanos, espiritualmente, nos dé entendimiento para entender lo que nos ha dado, para entender, hermanos, verdades espirituales, para conocerle mejor. Hermanos, de veras, tu oración debe de ser centrada primero en lo espiritual. Señor, anhelo conocerte. Señor, háblame. Señor, quiero que conocer tu corazón. Señor, quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tu oración se centra en lo espiritual, hermanos, en lo eterno, vas a realmente, hermanos, a aprender y entender más el corazón de Dios. Cuando estamos delante de Él, intercediendo por otros, intercediendo por su salvación, intercediendo por un mundo perdido, buscando el reino de Dios. Sigamos adelante, Lucas 11, favor. Estamos viendo cuáles son las bases de la oración. En Lucas 11, versículo 2, la última frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Número 5, hermanos, otra base de la oración. Oramos por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que escuche. El motivo de la oración no es solamente, o no es para que Dios cumpla mis caprichos. El propósito de la oración es someternos a la voluntad de Dios. Es discernir la voluntad de Dios. Fíjese, 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jesús dijo: Padre, sea hecho tu voluntad y no la mía. Hermanos, nuestra oración, hermanos, es para buscar la dirección de Dios, es para que Dios nos guíe a hacer su perfecta voluntad. Dice 1 Juan 5, en el versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente:
Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero que me escuche, hermanos. Y es lo que es aprender a orar en el Espíritu. Cuando oro digo al Padre, que tu Espíritu Santo me guíe en mi oración. Y hermanos, y es porque fíjense Romanos 8, para que Él me guíe a orar en la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, favor, allí hermanos, en el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en mi debilidad humana, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, para que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos queridos, cada día nosotros necesitamos dirección de Dios. Cada día tomamos decisiones y como siervo de Dios en la obra del Señor, que mis decisiones en todo lo que hago sea conforme a la voluntad de Dios. Y por eso oro, Señor, guíame. Señor, dame consejo tuyo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo enseñe? ¿Qué hacemos con esta decisión en la escuela? Señor, en esta situación de mi matrimonio, ¿cómo quieres que lo trate? Señor, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo que está batallando? Y voy a Dios en oración y le pedimos, Señor, por favor, guíame. Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Hermanos, y aprendemos a escuchar a Dios cuando oramos, porque estamos buscando su voluntad. Y gracias a Dios que Él contesta oración que es conforme a su voluntad. Sigamos adelante. Ahí en Lucas 11, favor. Lucas 11, versículo 3, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos, otra base de la oración, es oramos por nuestras necesidades. El pan nuestro, dánoslo hoy. Una pregunta, hermanos, ¿Dios conoce lo que necesitamos? Pero Él le agrada que nosotros confiemos en Él. Porque la verdad es esta, hermano querido, todo viene de Él. Todo. Y fíjese algo que me ha ayudado mucho cuando estoy enfocado en lo espiritual, estoy enfocado en su reino, estoy enfocado en pedir conforme a su voluntad. Hermanos, estoy listo y preparado para discernir cómo pedir por mis necesidades. Y qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial suple nuestras necesidades. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso es ver a Dios contestar oración. Hace 2 años cumplí 40 años de casado. Cumplimos 40 años de casado. Y mi esposa me dijo unos años antes que ella tenía un sueño de un día ir a un crucero a Alaska. Y por año y medio empezamos a orar y juntar para poder pagar los vuelos de avión y poder pagar el crucero a Alaska. Estábamos mi esposa y yo hablando una mañana. Y me dijo mi esposa, Luis, necesitamos la semana que entra cubrir $1,000 para pagar el crucero. Y nos sentamos allí en la sala y dijimos, Padre, no tenemos el dinero, pero Padre, ¿pudieras tú proveer para este crucero? Esa es la verdad.
¿Sabes lo que pasó, hermanos? Salí de mi casa, o sea, terminé de orar, agarré mis llaves, mi Biblia para irme a la oficina, y saliendo de la casa pasó un hermano en una camioneta que nunca había ido a mi casa. Y se paró en medio de la calle y me dice, ¿qué, hermano? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Y digo, Pastor Ramos, no vine porque Dios puso esto en mi corazón. Y me dio un sobre. Y me metí a la casa, vi el sobre, era un sobre con $1,000. Sí. Hace como un mes teníamos que hacer un pago, mi esposa y yo. Y hermanos, necesitábamos exactamente $3,000. Y fui a una conferencia, no fui a predicar, simplemente fui a escuchar. Un hermano se me dice, hermano Ramos, Dios puso esto en mi corazón y me dio exactamente $3,000. Sí. La semana pasada necesitamos hacer, bueno, no quiero aburrirlos con mis historias, pero Dios específicamente hace unas semanas estábamos, mi esposa, mi hija Raquel, Raquel sirve con nosotros, Salvador. Estábamos los tres y una situación muy tremenda que necesitamos que Dios hiciera algo, algo, pero totalmente ese día tenía que hacer algo a Dios, algo sobrenatural. Estábamos ahí rogando, buscando a Dios, y ese día vimos Dios hacer algo increíble, hermanos, y no os voy a contar qué fue, pero fue una contestación increíble de oración. Y cuando nos dimos cuenta que Dios había contestado la oración, mi hija, mi esposa y yo nos abrazamos, empezamos a llorar, decir, Padre, qué bueno eres, Padre, gracias porque tú eres real. Hermanos, Dios hace milagros, Dios contesta oración, y Él quiere, hermanos, manifestarse en tu vida. Él quiere que tú lo conozcas y que veas su poder. Por eso es tan importante que aprendamos a orar, porque en esa manera vivimos de la mano de Dios, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a tomar decisiones confiadas en la dirección de Dios, aprendemos a caminar con fe, aprendemos a vivir con la presencia de Dios. Por eso es tan importante tener una vida de oración. Pero otra base de oración, yo sé que el tiempo se me está yendo, pero mire, por favor, Lucas 11, Lucas 11. Lucas 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, para que también nosotros perdonemos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Número 7. Otra base de oración es oramos por perdón divino. Oramos por perdón divino. Quiero que escuche, la oración nos mantiene bien con Dios. Oramos por perdón divino, pero quiero que escuchen, hermanos, la oración también nos mantiene bien con otros. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, es cierto, cuando estás en oración, le dices al Señor, muéstrame lo que debo yo de confesar, muéstrame lo que yo no puedo ver en mi corazón. Y hermanos, si Dios te lo va a mostrar. Porque cuando tienes una relación con Dios y caminas con Dios, no quieres que nada haya entre tú y tu Dios. Nada. Tanto gozas su presencia, tanto reconoces tu gran necesidad que tienes de Él. No quieres que un pensamiento, no quieres que una actitud, no quieres que una acción, hermanos, que no agrada a Dios, que impida que el cielo esté atento a tu corazón, a tus oraciones, que impida que Dios derrame su poder en tu vida. Por eso es tan importante la oración, porque oramos por perdón divino, pero también, hermanos, la oración nos lleva a mantenernos bien con otros. Mire conmigo rápidamente, Mateo 6, versículo 14. La oración nos ayuda
a mantenernos bien con otros. Dice Mateo 6:14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hace un tiempo, yo necesitaba un milagro de parte de Dios. Necesitaba que Dios contestara, hermanos, y los cielos estaban cerrados. Y luego, hermanos, por esa necesidad que teníamos, juntamos a colaboradores a orar allí en la iglesia para que Dios obrara una noche. Y estaba allí delante de Dios diciendo: Señor, ¿por qué no contestas? Y Dios me dijo: tienes en tu corazón algo contra alguien. Y no me había dado cuenta. Y esa noche le pedí a Dios que me perdonara. Y en delante de Dios a esta persona perdoné. Y hermanos, y vino una paz tan preciosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, y después de eso vi a Dios contestar la oración. Porque lo que impedía que Dios obrara fue que mi corazón no estaba bien con otra persona. Oramos por perdón divino. Oramos para mantenernos bien con Dios. Y eso incluye también mantenerte bien con otros. Porque si otros no perdonas, Dios no te perdona. Estaba leyendo una historia muy interesante hace unos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, unos líderes de Iglesia Luterana de Polonia se juntaron a su reunión nacional de líderes de la Iglesia Luterana en Polonia. Y este grupo de líderes, están conmigo, hermanos, recibieron una carta de líderes de la Iglesia Luterana de Alemania. El líder allí en Polonia leyó la carta y los pastores de Alemania estaban invitando a los pastores de Polonia a ir a Alemania. Porque ellos dijeron: queremos pedirles perdón por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Iglesia Luterana, hermanos, cierto liderazgo luterano en Alemania apoyaron las políticas de Hitler. Eso es cierto. Sí. Y entonces estos líderes de la Iglesia Luterana de Alemania querían pedir a los líderes de la Iglesia de Polonia, porque querían en una reunión públicamente pedirles perdón por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el líder de la Iglesia Luterana en Polonia leyó esta carta y preguntó un censo a los pastores, estaban dispuestos, y todos dijeron: de ninguna manera vamos a ir. Dijeron: todavía estamos viviendo las consecuencias de esta guerra tan terrible. Todavía en los escombros está la sangre de gente de nuestro país, especialmente judíos que murieron allí en Polonia. Dijeron: no vamos. Pero ya al fin de la reunión, ¿está conmigo, hermanos? El líder empezó, y como acostumbran los luteranos, orar el Padre Nuestro. Y cuando estaba él orando el Padre Nuestro, y llegó a la parte: perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, no pudo seguir orando. Empezó a llorar y a llorar. Y todo el mundo se quedaron viendo lo que está pasando. Y él dijo: hermanos, no sé ustedes, hermanos, pero si nosotros no vamos a Polonia, si nosotros nos vamos a Alemania y perdonamos a nuestros hermanos, no podemos seguir orando esta oración. Y ellos fueron, hermanos, a Alemania a restaurarse con sus hermanos allá en Alemania. Pero una verdad más, hermanos, y terminamos la enseñanza. Estamos viendo, hermanos, las bases de la oración. En primer lugar, está basada en que crees y reconoces que hay un Dios en el cielo. Está basada en una relación que tienes con tu Padre Celestial. Está basada en un reconocimiento de la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Está basada, hermanos, en que oramos por lo eterno y lo espiritual. Venga
tu reino. Está basada, hermanos, en que oramos por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Está basada, hermanos, en que oramos por nuestro pan diario, por nuestras necesidades. Está basada, hermanos, en que buscamos el perdón divino y buscamos estar bien con otros. Pero también, hermanos, para terminar, dice la Biblia, Lucas 11:4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Escuche bien, hermanos. Otra base de la oración es oramos para tener victoria y poder espiritual. Sí. Oramos para tener victoria. Hermanos, en la vida cristiana vamos a pasar por luchas espirituales. A veces van a haber fortalezas espirituales a través de las cuales Satanás nos quiere derrotar, nos quiere engañar. ¿Y dónde es que nosotros, hermanos, tendremos la victoria de esa tentación, la victoria de esa fortaleza espiritual? ¿Dónde es donde nosotros vamos a poder vivir con el poder de Dios para enfrentar las pruebas, para enfrentar las luchas, para enfrentar la tentación, para poder vivir en victoria delante de Dios? Es en nuestra oración, en una vida de oración. Hermanos, yo conozco a muchos hombres que han sido tremendos predicadores, tremendos líderes, que han caído en pecado, pero yo no conozco de un hombre de oración que haya caído en pecado. Sí. La oración, por medio de la oración nos fortalecemos en el Señor. Por medio de la oración somos cubiertos con el poder de Dios. Por medio de la oración, hermanos, nuestra fe es fortalecida. Por medio de la oración derrotamos al diablo. Por medio de la oración vemos, hermanos, Dios es liberarnos de ataduras, liberarnos de engaño del diablo. Por medio de la oración vemos victoria en la vida de los nuestros, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras iglesias. Oh, qué importante es la oración para tener victoria espiritual. Por eso hay que tener una vida de oración, hermanos. Y aprender a orar de esta manera, hermanos, porque va a guiar tu oración. Y bueno, hermanos, que Dios nos dé gracia, hermanos, para ser hombres de oración. Padre, bendice esta enseñanza. Pido, mi Dios, que la uses, Señor, para motivarnos, instruirnos, en caminar fielmente contigo, en tener una vida de oración, en la cual hay victoria. Debemos obrar, debemos contestar, debemos traer victoria a la vida de otros. Oh Dios, bendice tu palabra, te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga, hermano.